Buenas tardes para todos. Bueno, hoy estuvieron súper bien acompañados por Virginia Poggi y el licenciado Pablo Arturi. Hoy fue una experiencia completamente distinta. Bueno, fue un muy buen comienzo de día. Y yo vengo acá a las corridas porque vengo de un seminario y bueno, vieron lo que es el tránsito. Y ya estaba acá nuestro querido doctor Eduardo, que ahora ya les voy a decir el apellido porque es un apellido... Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien. Dice, ¿cómo se dice su apellido? Litvak, que sí, es un apellido que viene de Lituania, donde hay unos montes que se llaman Litvak, según me contaron, y que quiere decir de esos montes. Entonces wow. Se mezcla de 10 letras, 7 consonantes y 3 vocales, todas distintas. Se ve que yo tenía un tatarabuelo muy madrugador y cuando llegó dijo, bueno, ¿qué letras hay disponibles? Y deme 10 surtidas, dijo, y armó el apellido. Divino. Bueno, el doctor, además de ser médico de profesión, es gerente de Forever Living, que es una empresa, bueno, que ya nos va a contar el doctor ahora en este instante, y también es director de Aloe Manía TV. Bueno, nos va a compartir, el primer bloque nos va a compartir qué es el aloe vera, la importancia que tiene en nuestras vidas, el beneficio que tiene el aloe vera. Bueno, nos va a contar un poquito de todo y cómo se inició en esto, doctor. ¿Cómo no? Bueno, como muy bien decías, Adriana, yo soy médico de profesión, recibido en agosto de 1973 en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y al poco tiempo de recibido tuve una propuesta de ir a trabajar al sur del país, Río Gallegos para ser más exacto, donde estuve 20 años dedicado exclusivamente a lo que se denomina medicina tradicional, y mi foco estaba sobre todo en los pacientes diabéticos. Y obviamente tenía que ver también con todo lo que tiene que ver con la nutrición, que va de la mano con los diabéticos, con un gran enfoque en la parte docente, porque la mitad del tratamiento del diabético es la docencia. Pero a medida que iba pasando el tiempo, yo veía que para lo que yo había estudiado no era lo que estaba pasando, o sea, no estaban conformes los pacientes en general, las obras sociales, los profesionales, el producto que terminaba de estar en la calle, que tendríamos que crear entre todos, que es el bienestar físico, mental y social de la persona, y no estábamos colaborando. Y el problema se repetía. Yo sé que ahora está todo fenómeno, que eso ya se solucionó, pero en aquella época, por allá por el año 95, no era así. Y bueno, dicen que por ahí que cuando uno empieza a hacer la pregunta, habilita para que le venga la respuesta. Y la respuesta vino de la mano de una amiga bioquímica que me contaba que su hija no estaba bien, tenía un problema de anorexia y bulimia, y empezó a usar unos jugos a partir de la aloe vera y demás, y yo la escuchaba atentamente porque era mi amiga. Mis ojos se abrían porque todo eso en la Facultad de Medicina no se estudiaba, y como todo aquello que no pasa por ahí, uno tiene la primera reacción de todo lo que uno no conoce es negarlo, al revés de lo que hacen los investigadores, que escuchan y después preguntan. Pero la sociedad está estructurada en base a lo conocido, y como yo antes que médico era casi un ser humano, entonces tenía la misma reacción. Pero bueno, frente a la realidad no podía negarlo, entonces me di el permiso de empezar a estudiar qué eran los beneficios de esta planta de la aloe vera, que ingerido, que para mí era una total novedad, ni siquiera sabía que se usaba sobre la piel, menos que se podía ingerir, y sin embargo es algo milenario que está hasta en los textos sagrados, la ingesta, ¿no? Y aparte, a medida que fui profundizando la historia de esta planta en la medicina, podemos hablar de Hipócrates, podemos hablar de Plinio, de un montón de los que fueron los padres de la medicina que lo usaban. Y dicen que uno tiene que respetar a los padres, ¿no? En algún lado estaba escrito, creo. Y entonces a partir de ahí empecé a ver cómo estaba elaborado, qué es lo que había atrás de todo esto. Y me encontré con la sorpresa que en este caso era una empresa que la importaba, que la traía a la Argentina, que ya tenía 17 años de historia en el mundo, 6 en Argentina, y que complementaba la posibilidad de los beneficios que le daba la ingesta
de jugos o la utilización de cremas o inclusive elementos de higiene de alta calidad, con la posibilidad de darle una salida laboral a la gente. Y eso verdaderamente a mí me apasionó, porque veía que podía apuntar al bienestar de las personas. Y empecé como un consumidor, empecé a usarlo, y lo primero que noté es que tenía más energía. Y claro, cuando uno ya lo empieza a estudiar por qué, porque siempre nos encanta saber los por qué, me enteré que bueno, que la planta del aloe vera, a partir de algunas sustancias que tiene dentro de la planta, en ese gel que todo el mundo conoce, que está entre las dos hojas, ¿no? Penetra 3 capas en la piel y en las mucosas. La mucosa es la parte de adentro del cuerpo. Si yo abro la boca y me miro al espejo, veo que viene la piel del labio y después me sigue algo que recubre la parte de adentro de la boca. Bueno, eso que está ahí adentro de la boca sigue de diferentes maneras por todos los órganos del cuerpo. Y se llama mucosa la parte de adentro. Y en los dos casos penetra 3 capas y sale para afuera. Cuando sale para afuera se viene con células nuevas, que empuja a las viejas y todo lo que esté pegado en eso. Tóxicos, medicamentos inclusive que pueden estar pegados. Y sobre todo a nivel del intestino, pero todo pasa en todo el cuerpo. Pero a nivel del intestino nosotros tenemos unos agujeritos que se llaman poros, en el cual por ahí es como un colador de los dos lados, porque por un lado absorbemos los líquidos y los nutrientes y por el otro lado eliminamos los tóxicos que no usamos en el organismo. Ahora, si ese colador lo transformamos en colador de piso de soltero que se limpia poco, entonces ya está comprometida mi salud y no sé por qué me siento mal si yo digo que como bien. Y cuando empiezo a tomar contacto directo, empiezo a vibrar con la célula de la naturaleza, a partir de ahí, claro, empiezo a limpiar, empiezo a nutrirme a partir de aminoácidos, vitaminas y minerales que tiene la planta, entre otras cosas, y en principio me siento con más energía. Segundo, al limpiar toda esa parte, empiezo también a limpiar mi sangre. Mi sangre es la que lleva esos alimentos a todos lados, inclusive en el cerebro, que lleva el oxígeno, que lleva el azúcar, y parece ser que cuando está limpia la sangre, uno piensa mejor, es como si hubiera sacado la piedrita del zapato. Y entonces esto que empezó con incredulidad total, empezó a ser una nueva profesión, si se quiere, en mi vida, y entonces aquellos que me quisieron acompañar. Empezó esta historia por allá por Río Gallegos, después se empezó a expandir por otras provincias, y bueno, después de 2 años y medio me echaron de Río Gallegos, me vine para Buenos Aires. No, en realidad me vine, no me echaron, pero me vine igual, porque yo teníamos con mi señora 4 hijos, 3 vinieron a estudiar, no volvían, y entonces resolvimos estar más cerca de las abuelas y vinimos de vuelta al terruño, ¿no? A la capital federal. Y esa es más o menos esa historia que se construyó por ahí y que pude ayudar en forma personal o en forma indirecta, aprovechando los medios de comunicación y demás, a un montón de gente que ni siquiera conozco ni conoceré en mi vida, ¿no? Claro. Y usted hablaba, por ejemplo, bueno, vos hablabas de las propiedades de que puede ayudar en la diabetes. Entre otras cosas. Entre otras cosas. O sea, porque la diabetes es una enfermedad que se produce en el organismo como consecuencia que no le alcanza una hormona que fabrica una glándula que tiene el organismo que se llama páncreas. Ahí es donde se fabrica. Y pueden pasar 2 cosas, o por un lado no la fabrica en cantidad suficiente, o las células donde tienen que recibirla, no, sobre todo aquellas personas que están excedidos de peso, que no las acepta la función, digamos, que corresponde, y la función principal es tomar los hidratos de carbono que están dando vuelta por la sangre, transformarlos en energía dentro de las células. Cuando esto no se puede producir, empieza a dar vuelta ese azúcar que está dando vuelta y empieza a lesionar la vista, las piernas, el corazón, o sea, todas las arterias chiquitas que tenemos en el organismo y las grandes también, el riñón, y aparecen todos los problemas del diabético. Entonces, si nosotros encontramos algo que desintoxique y nutra de alguna manera, apoya, en este caso, tanto a las células
que van a recibir la insulina, como las mismas células que fabrican, que están enfermas, que fabrican mal o en forma insuficiente la cantidad de insulina, puede llegar a apoyarlos y que sea más fácil el control por los medios tradicionales. No estoy diciendo que tienen ni que abandonar los medicamentos, ni que tienen que abandonar la dieta, ni que tienen que abandonar la insulina. Todo eso lo va a ir, entre comillas, negociando con su médico, como hacemos siempre cuando vemos que determinada medicación, aunque la tiene que tomar durante muchísimo tiempo, le hace más efecto de lo que queremos, se le empieza a bajar la dosis. Eso lo maneja con su propio médico y eso es lo que vemos, ¿no? Y ahí es el apoyo para esta enfermedad o para otras enfermedades. O sea, por eso la naturaleza en este caso, en general, y el aloe vera, que es una de las reinas, dicen los indios americanos que hay 16 plantas que tienen todas las respuestas que el ser humano necesita en materia de salud. Hay que saber hacer las preguntas para encontrar la respuesta. Ya queremos saber las 16 plantas. Y animarse, ¿no? Y animarse a hacer las preguntas. Y el aloe vera es una de las reinas entre ellas. Sí. Y, o sea, ¿tiene complejos vitamínicos? ¿Tiene algún...? Claro, tiene más de 250 principios activos. Principios activos. Vitaminas, sobre todo vitamina B12. Para nombrar los principales, ¿no? Tiene vitamina A, tiene complejo B, tiene calcio, tiene hierro, tiene germanio. El germanio tiene, pero multitud de usos dentro del organismo, y se ve que las plantas, cuanto más germanio tienen, más benéficas son para el organismo, y el aloe vera es uno de los que más tiene. Por eso todas estas propiedades antioxidantes, bueno, por eso lo usaba Cleopatra, ¿no? Para cuidar su piel, entre otras. Qué interesante, y además también para la piel, porque toda la vitamina B no es la que es... La vitamina A. La A es la que es para la que más trabaja sobre la piel, y una que no se le hace mucha propaganda es la vitamina C, que uno la relaciona con los resfríos. Sí. Pero en realidad la vitamina C, que es una de los que se habla como antioxidante, porque evita que se lastimen las células, ayuda a que el organismo fabrique una sustancia que se llama colágeno, que no es el que se inyecta para cambiar la fisonomía que Dios nos dio, sino que lo que ayuda la vitamina C, entre otras cosas, es a fabricar ese colágeno que tiene como propiedad mantener unida la célula, viene a ser como un cemento. Por eso muchas enfermedades, cuando no hay cantidad suficiente de vitamina C, se produce y empiezan a comer ese colágeno y penetran, entre otros los tumores. Cuando se les da suficiente cantidad de vitamina C, como decía el premio Nobel, el profesor Linus Pauling, ya hace muchísimos años, y empezamos a ver cómo las enfermedades empiezan a ir para atrás en forma natural. Inclusive, en algunos casos se habla de ayudar, apoyar a destapar las arterias, en el caso de los cardíacos. Ah, qué interesante. Y en forma natural. ¿Y a los que tienen colesterol? También, porque lo ayuda a licuar el colesterol que está dando vuelta. En algunos casos, si bien no es la planta, no puedo decir que tomando el jugo de aloe vera la gente va a bajar de peso, claro, o el colesterol. Sí lo va a ayudar, va a necesitar a lo mejor menos medicamento, le va a ser más fácil de alguna manera lograr la calidad de vida que está buscando. Y se ingresa en lo que nosotros llamamos un programa de control de peso, empieza a aprender cómo complementa, no reemplaza la alimentación, cambia la manera de su alimentación, y la persona puede bajar de peso comiendo. Que es lo que el problema siempre que uno quiere bajar de peso. Está bueno eso, dice, ¿no? Bajar de peso comiendo. Uno dice bajar de peso, ya pienso en hambre. No. Ahora hay grandes corrientes de pensamiento que han demostrado que lo que se necesita es cambiar la memoria de las células que están acostumbradas, entre otras cosas, al fracaso. No solamente los programas dietéticos, sino muchas cosas en la vida. Parece que nos hemos acostumbrado, mal pero acostumbrado, digamos, ¿no? Y bueno, son decisiones que uno toma, ¿no? Si quiere estar mal pero acostumbrado, seguirá estando mal pero acostumbrado. Cuando decide cambiar, empieza a hacerse las preguntas para las cuales no tiene ninguna obligación de tener la respuesta, pero tiene la obligación de hacerse las preguntas. Obvio, claro, ¿no? sí. Ahí es donde el ser humano empieza a evolucionar. Cuando se anima a preguntar, hay gente que no se anima ni a hacerse las preguntas. ¿Y cuánta gente hay que tiene la respuesta?
Cierto, hay que animarse a preguntar para qué hago y moverse, ¿no? Yo creo que esto que usted dice, bueno, esto que vos decís, tenés mucha razón, que la gente se tiene que preguntar cuando está ante un conflicto, un problema, en todos los órdenes de la vida. Preguntar si salir a buscar respuestas, porque si no nos quedamos siempre en el mismo lugar. A veces es una pregunta tan fácil, ¿para qué me pasa esto? Claro. Y yo se la escuché hace muchos años a Carlín Calvo, cuando después de su primer problema, que volvió de Cuba, me acuerdo que en el programa de Nicolás Repetto le hizo un reportaje intimista, del cual es excelente Nicolás Repetto para eso, y cerrando el reportaje, parecían que estaban ellos dos solos, le dijo, bueno, ¿qué le dirías a la gente? Porque vos tuviste la suerte de poder salir de este cuadro. Dice, yo tuve la suerte, me costó un montón, por eso traten de acortar la curva de aprendizaje y aprendan rápidamente a preguntarse para qué me pasa esto y no por qué me pasa esto, porque por qué no tiene respuesta, el para qué abre las puertas. Interesante, ¿eh? Una buena reflexión para todos. Lo que da la edad, ¿no? Uno empieza a ser reflexivo. Y, por ejemplo, el aloe vera, ¿cómo viene? ¿Cómo se toma? ¿Qué viene? ¿En una botellita? ¿Viene en pastillas? ¿Viene en un...? Forma de... O sea, algunos lo usan en forma artesanal, como se puede hacer cualquier tipo de actividad. Esta misma cosa que estamos haciendo acá en un estudio, se podría hacer en una casa, en este estudio o en otro super estudio, ¿no? Cada cual depende de lo que elige, lo que quiere. Y hay gente que lo usa artesanalmente, combinando aloe vera con un poco de alcohol y miel. Yo no puedo aconsejar eso, tampoco puedo decir que la gente no lo hace, porque eso no está controlado por nadie, no sabemos ni qué animales estuvieron jugando ahí con las plantas. Claro, mi tío cortaba la hoja y se la ponía en la pelada. No me cabe la menor duda. La verdad que le sí, crecía el pelo. Totalmente, estoy de acuerdo. Sí. Entonces, cuando ya pasamos un poquito más y hablamos, bueno, aquellas cosas que nosotros ingerimos, para eso hay en cada país organismos que se encargan de controlarlo. En nuestro país el ANMAT, a través del INAL, que le permite a cualquier empresa nacional o extranjera que quiera introducir productos en el mercado, en este caso alimenticios, como estamos hablando de las plantas, tienen que tener un numerito que le da el registro y que la gente tendría que buscar. Eso viene, sé que en algunos vienen en comprimidos, nosotros lo compartimos, lo usamos como jugos, viene en nuestro país jugos puros de aloe vera y algunos combinados utilizando también propiedades de otras plantas que vienen con un agregado de jugo de manzana y arándano u otro de jugo de durazno. Y no porque sea más rico, que lo es. ¿No? Porque se me ocurre que es más rico. Que lo es. Pero el arándano y la manzana tienen también propiedades porque tienen vitamina A, vitamina C, es muy útil en todo lo que sea la piel, la parte respiratoria, la parte de los huesos, apoya a todas esas personas, y también para la eliminación de cálculos renales en forma natural. Y por el otro lado, aprovechando las propiedades del durazno, se suman a las de la aloe vera, se potencian. Cuando hablamos de potenciar es como si dijéramos 2 más 2 es 8. No me escuchó Paenza, pero va a estar de acuerdo seguro. Y porque el durazno ayuda a la flexibilización de los vasos sanguíneos. Entonces se aprovecha todo eso. Y sí, efectivamente, el problema que tenemos con el de durazno es que es muy rico, entonces se termina pronto. Está bien, es sabroso. Bueno, vamos a ir un corte y después nos sigue contando un poquito más de este tema, qué otras cosas podemos hacer más allá del beneficio físico, si podemos nosotros también ayudar a otros. Sí, inclusive ayudarnos que la aloe vera nos pague los gastos. ¿Qué te parece? Claro, está bueno eso, ¿eh? Bueno, ahora vamos a ir a una pausa y volvemos y seguimos viendo a ver más sobre la aloe vera.
Waves are coming in, waves are coming in. There is so much magnificence near the ocean. Waves are coming in, waves are coming in. Bueno, seguimos acá con Aloe Manía TV. Estábamos hablando acá con el doctor Eduardo. No le voy a decir el apellido porque no me va a salir, doctor. Lo mismo decía mi profesora de quinto año de matemática el primer día cuando pasó lista. Dice, lo voy a llamar Eduardo, me dijo. No sé, la verdad que no sé por qué. Porque yo Lidbach, que lo decía de chiquito de corrido. Claro, es re fácil. Bueno, vamos a decir doctor Eduardo. Nos está contando de estos beneficios de la aloe vera y hablábamos recién que también colabora muy bien cuando hay casos de quimioterapia, ¿no? Sí, o sea, si viene una corriente del tema de la quimioterapia, de la radioterapia, yo no voy a entrar a discutir si eso es o no útil. Esas son decisiones de cada uno con su médico. Lo que sí sé es que nosotros como pacientes tenemos derecho a minimizar todos los efectos secundarios que me puede traer cualquier medicación, que la mayoría de las veces decimos, bueno, es lo único que hay porque como si fuera una guerra, ¿no? Mando los misiles y vienen los efectos colaterales. Y bueno, si podemos minimizar los efectos colaterales, creo que bienvenido. A veces en forma solo con el jugo de aloe vera, otros combinados con otros nutrientes. Lo que vemos que las personas tienen muy poquitos efectos secundarios, sí los tienen. Y eso creo que hace a lo que todos buscamos, que es una calidad de vida, más allá del problema que nos haya traído esa consecuencia como son los tumores, ¿verdad? Que todo eso hay que enfrentarlo, pero bueno, por el otro lado, cuanto mejor me apoye a mi calidad de vida, mejor. Y eso es lo que vemos. Una pregunta, un efecto colateral sería, por ejemplo, no sé, después de una quimio tener suponer malestar de estómago. Por ejemplo. Pero cuando hay una quimio, no solamente se está matando las células enfermas, sino que a veces lo que sucede es que se matan las sanas. Exacto. ¿Cómo se ve en este proceso? Por ejemplo, ustedes vieron que cuando se hacen un programa de quimioterapia hay que hacerlo cada tantos días, ¿no? En general no se hace un día tras del otro. ¿Por qué? Porque necesita que se recuperen justamente esas células que están dañadas, que son positivas. Por ejemplo, los glóbulos blancos, por ejemplo, las plaquetas, que son elementos de defensa del organismo. Entonces lo que vemos es que en vez de tardar 15 días, a lo mejor tarda una semana. Con lo cual el interior tiene otro tipo de respuesta. Además, esa persona no siente los efectos de estar cansado, de tener que tirarse en una cama, de deprimirse, porque no es que estamos hablando que si bien es un jugo va a impactar sobre el estómago o el intestino, va a impactar, como decíamos hace un rato, apoyando todo el organismo. La sangre que va a llegar a la mente va a ser más limpia, y si llega más limpia, alguna idea que me pueda quedar la puedo tener mejor, ¿no es cierto? O sea, digamos que puede colaborar en varias enfermedades, porque hasta ahora estuvimos hablando hablamos de algún proceso de cáncer en caso de tomar una quimio, hablamos también de la diabetes, hablamos de el colesterol, hablamos de cálculos renales, ejemplo, ¿no? Que también es un tema que ayuda a que en muchos casos lo suelte en forma natural. Por supuesto que estas acciones que hace la naturaleza, más allá que esté elaborado o no los productos, es para lo que nosotros fuimos creados. Nosotros fuimos creados para interactuar con la naturaleza, no para destrozarla.
Entonces cuando hacemos eso es como que cuando nos abrazamos a los árboles y decimos, ¿qué pasó acá? Y bueno, eso estaba ahí, nosotros lo aprovechamos o no. Y como todas las cosas, ¿no? Que están, las usamos o las destrozamos. Esa es el libre albedrío que nos dieron, y ahí va la responsabilidad nuestra. A mí me pareció muy bueno el comentario que hizo, ¿no? De que la sangre llega más limpia, ¿no? Me parece interesante que muchas veces tendemos a ver las cosas como escindidas, ¿no? Tengo un problema de estómago, un problema de riñón, y nos damos cuenta que en realidad lo que nos afecta en un lugar nos puede estar impactando en otros lugares que no somos conscientes de ello, ¿no? Me pareció muy buena la ilación que hizo de si depuro la sangre, al final estoy depurando, tengo un cerebro mejor. Y además, no el estómago solamente, tendremos ¿no? mejores pensamientos. Pero también, tenemos una tendencia, lamentablemente, en la medicina a vernos, te duele el riñón, te duele el corazón, suelto, pero no de que somos todo un mismo sistema, y lo que afecta a un lado va a terminar pegando un golpe lateral en otro, ¿no? Digamos. y entonces llegamos a la conclusión que a mí me enseñaban cuando estudiaba en el año 73, 72, que me decían que las enfermedades, la causa de las enfermedades, del comienzo de las enfermedades, el 95% en aquella época empezaban en el cerebro. Ahora creo que por la inflación es el 100%. Ahora, lo divertido de todo esto, para no decir lo suicida, es que todos los estudios, en general, van a la causa, pero de la causa física, al resultado, mejor dicho. Y por ahí ni lo estudiamos, es como que estamos locos, es oculto, toda esta historia. Claro, cuando uno habla de pensamiento, todo eso no se puede patentar. Claro. Y parece que eso no hay mucho interés en que se desarrolle. Claro. Pero si empezó ahí, ¿no será que tenemos que hacer algo ahí también? Claro. ¿No será que eso nos permite cambiarlo? Y bueno, nosotros somos, como muy bien decía Pablo, un ente total. Y claro, si yo estoy enojado, es más, la ciencia acepta concretamente que desarrollo un montón de sustancias que son tóxicas para mi organismo. Esto está aceptado. El tema de las hormonas, ¿no? Las hormonas, las que son Las que se los mensajeros alegres, adrenalina, todos los mensajeros tristes. Ahora, ¿qué pasa cuando estoy contento? ¿Qué pasa cuando me divierto? ¿Qué pasa con la risa carcajada? ¿No genera nada? Sí, claro. Bueno, Sí. y entonces encontramos que a veces con eso solo, personas que no podían ni abrir las manos, Sí. la abren. Si además le agregamos la posibilidad de interactuar con la naturaleza, y ese pensamiento, esa alegría, esa felicidad, aunque al principio sea falsa. Claro, porque dicen que uno, aunque haga esto de sonrisa, ¿no? Uno sonríe así, dice que los músculos igual, el cerebro interpreta que El subconsciente lo no podemos tiene engañar, idea. digamos. No te- ahí bueno está. eso. Está sonriendo. Es sacarlo de la Claro. trampa del conformismo. ¿Y cómo lo hago? Con esas dos palabras, que no viene en ninguna botella, sin embargo hay que tomarla, que se llama tomar conciencia. Exacto. Muy bueno eso, tomar conciencia. Además, yo comentaba un poco mi experiencia, volviéndose a lo del aloe, ¿no? Que lo estás comentando. Mi experiencia, yo alguna vez tomé el líquido de aloe y fue impresionante el trabajo que sentí de limpieza intestinalmente, estomacalmente, ¿no? Y hablando de lo mismo, ¿no? Cómo no somos conscientes de cómo eso después repercute en los estados de ánimo. Total. ¿Vos te sentías de mejor ánimo? Sí, te sentís, y yo eso o sea, porque otra cosa que creo que a veces no estamos tomando conciencia, a veces lo comento con la gente, que lamentablemente nos estamos alimentando mal, los nutrientes no son los mismos que teníamos hace 20, 30, 50 años atrás. Eso no somos conscientes que tal vez el apio que comemos hoy en día, el tomate que comemos hoy en día, si queremos ya irnos a lo físico, él sabrá mucho más que yo, obviamente, en todo esto, pero lo que llega a nosotros, la tierra y los componentes químicos que trae y la información, si queremos desde lo energético, etcétera, no es la misma que tenía hace 20 o 30 años. Hay Y mucho más polucionantes. Pero además, Sí, antes Sí. estábamos más cerca de los centros de producción. también. Entonces, en el momento, ¿cuándo maduran las plantas? Cuando decimos que maduró, que Sí. está en la tierra. En ese momento es cuando tomó las vitaminas y los minerales. Si la tierra, por un lado, no está preparada, por todo lo que hemos hecho en la tierra, y por el otro lado, en vez de madurar ahí, madura en los camiones, yo creo que estoy comiendo sano, que estoy comiendo bien, Claro. pero nosotros vemos el contraste cuando le sugerimos esta combinación de nutrientes, y la persona dice, pero ahora soy otro, ¿qué pasó? Si no fuera así,
no tendría ningún sentido la fabricación de lo que se llama suplementos nutritivos naturales, que hay miles de millones de dólares moviéndose en el mundo y la gente no es estúpida todo el tiempo. Hay un segmento que esto, sí, y en general lo hacen por contagio. Así como es un virus del punto de vista negativo, también toma el testimonio de otra persona, me hizo bien, yo quiero saber, y eso se transforma en lo que hacemos siempre. Todas las decisiones nuestras son emocionales, para un lado o para el otro, y esa emoción la recreo a partir de lo que me dice que la gente en la cual yo confío. Claro. Y los nutrientes los suelos se han ido desgastando, eso es algo que no somos conscientes, se van desgastando, no le damos tiempo de recuperación, no es la naturaleza, tiene sus ciclos, y eso no respetarlo hace que lo que vamos nutriendo, y eso a su vez va impactando, o sea, más allá de lo que hablamos de lo psicológico, bueno, yo como psicólogo tengo que atenderme a eso, pero físicamente también lo que va impactando en lo que comemos es distinto, por eso creo que a mí me ha servido mucho en su momento el tema del aloe y muchas otras cosas, inclusive que ciertos bifis, cosas que el estómago necesita recomponer ciertas Totalmente, cosas, ¿no? Y a veces no sabemos bien todavía ni por qué. Exacto. Pero bueno, yo tampoco sé por qué hay luz acá, y sin embargo prendo y apago y funciona. Bueno, me parece que como hay un buen motivo, ¿no? Este tema de que la tierra no esté preparada y que no es la zanahoria que comemos hoy, no tiene los nutrientes que tenía cuando mis abuelos plantaban en la quintita. Y los pesticidas. Que eso creo que la alimentación bajó tanto que bueno, ahora todo el mundo necesita tener un suplemento dietario para estar más sano. Eso me parece que también, ¿no? Y el tiempo que dedicamos a comer y el tiempo que llegamos a masticar, el estado emocional. ¿Y qué estamos haciendo mientras comemos? ¿Quién me acompaña en la comida? ¿Mi familia o la televisión? Claro, si todo eso fue sumando de forma negativa. Y en la televisión, ¿qué es lo que pongo? Claro, a ver, me desayuno con la noticia y me acuesto con la noticia, claro, que son una maravilla. Sí. Y entonces después digo, no, pero es para que me acompañe. Lo tengo prendido como si el subconsciente estuviera apagado. Exacto. No se enteraba. Entonces, como cosa de loco, la gente empieza a nutrirse diferente porque ese suplemento, empieza a leer, empieza a darse los tiempos, apaga el televisor, empieza a hablar, y hay experiencias donde al principio es muda la comida porque no sabe ni de qué hablar. Sí, totalmente. Y todo esto es alimentación, ¿eh? Es alimentación. Quería hacer una pregunta, sí, porque tengo la sensación que el aloe es depurativo a nivel físico, si lo tomo. Pero una vez he leído que tener una planta de aloe en mi casa hace que la planta de aloe se coma también las energías que puede haber en la habitación, o si viene una persona muy negativa, que la planta puede depurar el ambiente. Los guerreros mayas, cuando se iban a la guerra, dejaban una planta de aloe vera en la puerta y le decían a la esposa, que tenía que quedarse con los chicos, tratá de ponerle un poquitito de humedad como si fuera un elemento protector para la casa, ¿no? Entonces, son todas cosas que seguramente con el correr del tiempo la ciencia va a empezar a medir, estas energías que hoy no sabemos, el hecho de hablarle cosas a la planta y que por el otro lado cambió, y hablarle, está ahí una pared en el medio y hablamos cosas que vamos a ir y vamos a incendiarla y ya la planta está diferente. Bueno, y nosotros qué somos, ¿no? Cuando nos hablamos entre nosotros. Yo creo que hay una frase que es más de moda para mí, que es: los milagros son lo que la ciencia no explicó. Claro, nada más. Lo que pasa es que creemos que existen milagros porque en realidad no conocemos las leyes físicas que mueven eso, pero no quiere decir que... Y la información siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí, claro. Esta computadora y cómo se arma y todo, siempre estuvo en el ser humano. Entonces, señor Wi-Fi, que esto sería brujería para alguien de 50, claro, 100 años atrás, claro, o 100 años atrás es brujería todo lo que estamos haciendo. La internet, la radio, todo es brujería. El avión. Todo. Imagínate, o sea, lo que pasa es que tenemos que darnos cuenta que hay todo un futuro por descubrir, unas cosas por descubrir y crear que todavía no está, un imposible que todavía no está materializado. ¿Qué harían hace unos años atrás con los chicos que vienen ahora, que a los 2-3 años están manejando los teléfonos celular y todo? Serían enviados del demonio prácticamente. Y por ejemplo, nosotros si quisiéramos consumir, no vamos a suponer, en este momento nos llama uno de nuestros oyentes y nos dice, bueno, tengo este problema, quisiera consumir, ¿cómo lo manejaría usted? Nosotros tenemos casi lo que podríamos llamar un club de consumidores. ¿Qué quiere decir? La compañía que en nuestro caso fabrica estos productos en Estados Unidos, los distribuye en 155 países, le dice a la persona, ¿usted quiere ser un consumidor continuo? Bueno, le da un numerito y a partir de ahí la persona lo compra en cualquiera de los 155 países. Punto.
dice no quiero, bueno, lo ponemos en contacto con aquellos que son distribuidores y pagará un poco más, que es el precio del público. Y ahí con esa pequeña diferencia es donde viene también lo otro que hablábamos al principio y que a mí me fascinó, que fue la posibilidad de empezar a transformarme primero yo y después empezar a enseñar cómo ser un experto, lo que hoy se llama en marketing en redes, que es una respuesta, seguramente no la única, pero una respuesta para aquellas personas que no tienen acceso a la actividad laboral tradicional, o que se dan cuenta que esa actividad tradicional se transformó en tóxica para su vida, ya sea porque tiene que viajar mal y un montón de cantidad de tiempo para poder llegar a su trabajo, o porque no tiene satisfacción ni actual ni futura donde está trabajando, que tiene inestabilidad, o porque no lo tiene, y por el otro lado, que para hacer toda esa movida tiene que abandonar a los chicos en manos de la guardería o de la abuela. Que como abuelo no tengo nada contra las abuelas, pero creo que el rol es diferente, por lo tanto el resultado educativo es diferente, que si los padres pueden estar más tiempo en la casa, bienvenido. Y esto ya no es una utopía, de decir, qué lindo. O sea, puede ser una utopía si yo quiero cerrar mis ojos y seguir pensando como si todavía estuviéramos en la época de la revolución industrial. Eso pasó. Ahora viene la revolución de la cooperación, de la informática para la cooperación, no para explotarnos entre nosotros. Nos guste o no nos guste. Entonces, en función de todo esto, uno comparte, coopera con información y genera eso que había que inventarlo, y lo inventaron hace 70 años. ¿Cómo hacemos para darle trabajo a la gente sin necesidad de la capacitación que necesita cualquier carrera? Porque mientras tiene ese tiempo de capacitación, ¿de dónde saca los ingresos? Entonces, otra vez, estaba el problema, se ve que alguno se rompió la cabeza y dijo, ¿qué hace la gente desde los 5 años? Recomendar. Eso lo sabemos hacer. Le decimos, mira, escuché este programa que es fantástico, y no vayas a aquel odontólogo que primero te cobra la factura y después te pone anestesia. Entonces, recomendar positiva y negativamente lo hacemos siempre y lo vamos a seguir haciendo siempre. Y el 90% de las decisiones de compra son a partir de la recomendación. Entonces, con todo eso se hace un mecanismo que se lo transforma a esa persona, se lo entrena, se lo capacita, pero genera ingresos mientras se entrena y se capacita. Muy interesante. Y puede ser tanto una persona para consumo personal como para hacer de esto un negocio. Lo que quiera. Uh-huh. Y ¿Tiene que tener conocimiento previo? Tiene que tener 18 años. Ah, perfecto. Y gana de aprender. Eso es muy importante. Punto. Es un microemprendedor porque él va a ser su propio jefe, su propio autocapacitador. Si bien nunca va a estar solo porque trabaja en equipo. Y esto lo venimos haciendo en 155 países y ya son más de 10 millones de personas. Desde hace 36 años. Algo debemos estar haciendo bien. Y sí, ¿no? Doctor, y si se quieren comunicar con usted... Y lo más fácil, que entren a nuestra página aloemanía.tv o que nos llamen por teléfono al 15-6363-5166 y listo. Y a partir de ahí o nos mandan un mail, se toman contacto con nosotros en nuestra página, que tenemos 2. El que quiera saber sobre lo que tiene que ver con el aloe y demás es aloemanía.tv, y el que quiera saber un poco cómo puede empezar a pensar diferente en este mundo complicado, dinerosaludable.com. Y de ahí, en cualquiera de los dos lados, toma contacto con nosotros y le contamos qué puede hacer con su vida. Bueno, doctor, la verdad que le agradecemos muchísimo toda la información que nos dio. Bueno, la verdad que es un tema sumamente interesante para difundir, ¿no? Del tema del aloe es muy interesante, y además también puede ser una salida económica para muchos de los que nos están escuchando, ¿no? El agradecido soy yo, porque yo creo que una de las cosas para las que viene este mundo es para compartir información, y si ustedes me dan la posibilidad de hacerlo, me ayudarán a desarrollar mi misión, así que el agradecido soy yo. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy fue así como un día súper especial.